¿Qué es el antejuicio? El derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República de Guatemala o leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales competentes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que a lugar a formación de causa, impidiendo que a los funcionarios les sean imputados delitos por razones espurias, políticas o ilegítimas. Artículo 3 y 4 de la Ley de Materia de Antejuicio, Decreto 85-2002 del Congreso de la República de Guatemala. Jurisprudencia Congreso. De lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley en materia de antejuicio, lleva a concluir que la función de la Corte Suprema de Justicia, en aquellos casos cuya competencia sobre la posterior declaración de causa corresponda al Congreso de la República, no debe ser la de un ente de gestión que agota su intervención procedimental, con una simple remisión de actuaciones a aquel órgano, sino más bien ostenta por la propia potestad de administrar justicia de la facultad de calificar como un tribunal de derecho si las diligencias que contienen el antejuicio que ha sido sometido a su conocimiento se han promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas, entendiendo que ello le faculta para que, de incurrir tales situaciones, pueda acordar el rechazo liminar de la denuncia. Y de no ocurrir las mismas, declarar que lo denunciado merece el posterior agotamiento del procedimiento que regulan los artículos del 16 al 20 del Decreto 85-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley en materia de antejuicios. Expediente 2041-2003, sentencia del 4 de marzo de 2004. Expediente 634-2005, sentencia del 8 de agosto de 2005. Expediente 2040-2003, sentencia del 25 de marzo de 2004. ¿Ante quién se presenta? Artículo 4. El antejuicio se origina por denuncia ante juez de paz o querella presentada ante juez de primera instancia penal, quien deberá inhibirse. Plazos. Artículo 16. El juez de paz o primera instancia penal deberá inhibirse y elevar el expediente a la Corte Suprema de Justicia en un plazo de 3 días hábiles. La Corte Suprema de Justicia, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción, deberá trasladarlo al órgano que deba conocer, salvo que sea de su competencia, excepción ante juicios competencia del Congreso de la República de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia, en los casos en los cuales le corresponde conocer por competencia, así como los casos que le corresponde conocer al Congreso de la República de Guatemala, en cumplimiento a la jurisprudencia citada anteriormente, deberá emitir resolución analizando la existencia o no de motivos espurios, políticos o ilegítimos. En caso de no presentarse estos, el expediente se admite a trámite, pero si considera que la denuncia es motivada por ellos, deberá rechazarse in limine. Rechazo in limine. El expediente se archiva. Admisión a trámite. Antejuicios competencia del Congreso de la República de Guatemala. Se remiten a dicho organismo para que proceda conforme determina la Ley de Antejuicio. Antejuicios competencia de la Corte Suprema de Justicia. Se nombra juez pesquisidor. Tiene plazo de 60 días para emitir dictamen o informe. Artículo 54, literal E de la Ley del Organismo Judicial. En los plazos que se computen por días, no se incluirán los días inhábiles. Finalizado el plazo anterior, el juez pesquisidor deberá remitir a la Corte Suprema de Justicia el expediente con un dictamen o informe, el cual contendrá las diligencias realizadas dentro de la pesquisa, así como la conclusión a la cual arribó. La Corte Suprema de Justicia podrá declarar, al lugar a formación de causa, remisión del expediente al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal. No al lugar a formación de causa. El expediente se archiva.
¿Cuál es la competencia para conocer antejuicios? La ley en materia de antejuicios la determinan los órganos competentes para conocer y resolver antejuicios promovidos en contra de dignatarios y funcionarios públicos, clasificados de la siguiente forma. Competencia del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 13. Presidente y Vicepresidente de la República. Presidente del organismo judicial y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Presidente y magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ministros de Estado y secretarios de la Presidencia de la República. Viceministros de Estado y subsecretarios de la Presidencia de la República únicamente cuando estén encargados del despacho. Procurador de los Derechos Humanos. Procurador General de la Nación. Fiscal General de la República. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 14. Diputados al Congreso de la República. Secretario General. Inspector General del Tribunal Supremo Electoral y Director General del Registro de Ciudadanos. Magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones. Jueces. Candidatos a presidente y vicepresidente de la República. El Contralor General de Cuentas. Diputados al Parlamento Centroamericano. En jurisprudencia emitida por la Corte de Constitucionalidad se ha estipulado que el artículo A del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlacén y otras instancias políticas reconocen las prerrogativas del artículo 161 de la Constitución Política de la República de Guatemala, expediente 5227-2014, sentencia del 13 de junio de 2015, y expediente 3955-2015, sentencia del 20 de enero de 2016. Competencia de las salas de la Corte de Apelaciones. Artículo 15. Candidatos a alcaldes municipales. Alcaldes municipales electos. Alcaldes municipales. Candidatos a diputados. Diputados electos. Gobernadores departamentales titulares y suplentes cuando estén encargados del despacho. Las salas de la Corte de Apelaciones conocerán el antejuicio cuyo conocimiento no esté atribuido por esta ley o por la Constitución Política de la República de Guatemala a otro órgano. Datos relevantes. Todas las solicitudes de antejuicio son dirigidas a la Corte Suprema de Justicia, quien deberá trasladarlas al órgano que le corresponda conocer. En casos de delito flagrante, deberá proceder conforme a lo determinan los artículos 5 y 6 de la Ley en materia de antejuicio. Son parte dentro del proceso únicamente él o los denunciantes, así como él o los denunciados. La designación de juez pesquisidor que corresponda a cada uno de los expedientes se realiza de forma aleatoria en el sistema instalado en la sección de antejuicios. El juez pesquisidor no podrá arrogarse facultades que competen a los jueces y Ministerio Público. No podrá tipificar un hecho como delito y no podrá determinar la culpabilidad o la inocencia del dignatario o funcionario público según lo determina el artículo 11 de la Ley en materia de antejuicio. Los antejuicios de que conozca la Corte Suprema de Justicia terminarán sin ulterior recurso. Artículo 79 de la Ley del Organismo Judicial y sus reformas. Incidencias. El pesquisidor tiene 60 días hábiles para la realización de la pesquisa. Sin embargo, dicho plazo puede ser interrumpido en la medida que sean interpuestas diversas incidencias. Recusación contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia o contra juez pesquisidor nombrado. Recurso de reposición, aclaración y ampliación. Excusa de juez pesquisidor. Incompetencia por declinatoria. Inconstitucionalidad en caso concreto. Apelación de inconstitucionalidad en caso concreto. Acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Acción de amparo en única instancia ante la Corte de Constitucionalidad. Conflicto de jurisdicción.
enmienda de procedimiento, nulidad de notificación y actividad procesal defectuosa. Organismo Judicial de Guatemala.